Ecuatorianos. Nuevo mensaje, Felipe, del nuevo ministro de Igualdad. Se llama Alfredo Acosta. Sí. Del que se sabe poquito, que sus estudios académicos son limitados al bachillerato, que es un líder indígena de las comunidades del occidente de Colombia y no mucho más que eso. Que va a tener durante... Bueno, por ahí hay imágenes dándole a los soldados, ¿no? Sí, es una imagen, Felipe, del 2012, 24 de julio del 2012 en Toribío, en el departamento del Cauca, bueno, Felipe, no donde será, él protagoniza una a mí solo me golpiza a la preocupa lo fuerza de pública. mi ministro, es lo que más me llamó la atención. No es el primero de funcionarios del presidente del gobierno Petro que han participado en revueltas populares, así que este no será ni el primero Néstor, ni el último. Pero esta escena es diferente, Néstor, porque el video es claro y se ve cómo él lidera prácticamente esa azonada contra la fuerza pública, hace llorar a un soldado. ¿Y ustedes no están enterados que gente de primera línea participa en el gobierno del presidente Petro? Pero además eso es lo que le gusta al presidente Petro, hacer este tipo de nombramientos absolutamente inútiles para el manejo del gobierno y del Estado, por supuesto, pero escandalizar, eso es lo que le gusta, y por eso lo que el padre dice, les presento Felipe, a mi yo ministro. Sospecho, sí, el posesivo del presidente Felipe, mi ministro, claro, pero mi esto plata, es lo que le gusta. Eso no me parece. Lo que le Felipe. gusta a Petro es que hablemos de la ministra Marica, de la UNIC. Bueno, en fin, si a ver, podemos, Felipe, se nos puede ir pues el resto de la mañana hablando de malos nombramientos. Importante, Felipe, lo importante, a portas, estando a 6 semanas de la jornada electoral, vea usted lo importante de este nombramiento, que es el guiño a las comunidades indígenas que votan y que tienen un caudal importante. El presidente Petro está alineando fuerzas políticas y también. Una platica importante también, ¿no? Que les ha dado al gobierno. Bastantes miles de millones de pesos, ¿no? Sí, tampoco es nuevo eso, Felipe. Todos los gobiernos le han dado a las comunidades indígenas. Yo no veo nada escandaloso en el nombramiento, querido Felipe. El presidente Gustavo Petro ha entendido que la conformación de gabinetes no solo debe responder a la tecnocracia de la capacidad, en eso ha fallado, creo yo, sino también tiene que tener una responsabilidad y una representación política. Colombia, que tenemos 200 años de historia democrática, no había tenido aún un gobierno de izquierda ni ministros indígenas. Y para que la democracia funcione, esos sectores, ese 30% del país que había estado históricamente excluido, tiene que poder ser gobierno, poder gobernar y cometer errores como lo han cometido, porque el manejo del Ministerio de Igualdad ha sido desastroso. Pero yo estoy de acuerdo, Luis, pero preparados. Indígena, Luis, claro, ¿no te parece que tienen que ser preparados? Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que darle participación a todos, pero todos tienen que cumplir unas condiciones. Bueno, por lo menos lo que hemos visto, lo que hemos visto es que no. Bueno, es decir, yo estoy de acuerdo con que ojalá negros, indígenas, todos seamos partícipes. Yo eso lo creo. Luis Ernesto, ¿a usted le parece que es preparado un señor que llegó simplemente a terminar el bachillerato y de ahí en adelante no tiene méritos académicos? Le respondo. ¿Es lo mismo estudiar y prepararse que no estudiar y no prepararse? Es lo mismo. Es que ¿sabe por qué? Señor. ¿Sabe por qué muchas personas no estudian ni se preparan? Porque no pueden, no es porque sean vagos. Sí, claro, Pero hay estamos de mucha acuerdo. gente preparada y en el gobierno hay indígenas como la ministra Elena Estrada, por ejemplo. Por la razón este que país sea, donde tenemos muchas personas que no pero están usted me está preparadas diciendo, y no se han educado, no por vagos, nadie ha dicho el eso. sistema no les ha dado la oportunidad. Eso es pues una... la eso, democracia consiste en que tengan oportunidades y que participen y que gobiernen. Yo estoy de acuerdo. Y le voy a dar un ejemplo, ¿Y la Néstor. democracia no consiste también en prepararse para poder participar? Claro, pero ¿sabe por qué? Que da lo mismo no prepararse para poder participar? No, claro que sí. ¿Cuál es la gracia? A ver, Luis Ernesto, perdóneme. ¿Cuál es la gracia? Perdóneme. ¿Cuál es la gracia de prepararse, de estudiar, de superarse? Si van a nombrar de ministros a los que no se prepararon, no estudiaron y no prosperaron. Néstor, ¿usted cómo le quiere pedir a las comunidades indígenas que tengan maestrías en el exterior si históricamente han estado marginadas del poder? ¿Sabe cuál es lo esperanzador de esto, Néstor? Hay indígenas que han estudiado. ¿Sabe qué es lo esperanzador de esto? Que esto es generacional. Mire, yo soy profesor en la Universidad Externado y veo cómo muchos estudiantes de estos 3 años de gobierno vienen de regiones, y estoy seguro que muchos de esos estudiantes que están en una maestría en gobierno y política pública hacen en los Andes, estudiar y prepararse. Jamás en el hubiera podido externado, tener en donde acceso. sea.
esos estudiantes jamás hubieran podido tener acceso a una maestría y a prepararse muy bien. No, me da pena. En eso estoy de acuerdo. Del pacto histórico. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Solo quiero decirle, padre, con todo el perdón del mundo, hay indígenas que están preparados. Claro, en eso estoy de acuerdo, Néstor. Que han estudiado y no, es decir, hay unas pirámides, Néstor, hay unas pirámides que significa estudiar. Es que quedamos de nuevo en el viejo dilema. Mire, no hay dilema. No, hay dilema. Hombre, en el falso dilema, entonces. Hay un falso dilema ahí. Y es hacernos creer que si uno dice que tiene que ser preparado, es que uno está rechazando la participación. Y no es verdad. En mi caso, yo quiero que haya toda la participación de todos, pero que estén preparados, que estén formados, que tengan capacidades, que tengan cualidades. O sea, no creo que hago mal reclamando eso. Hay personas dentro de este gobierno, padre, la directora de la unidad de víctimas, el director de la unidad de restitución de tierras, la embajadora de Colombia, la embajadora en la ONU, que son personas muy preparadas, que son personas representando a comunidades indígenas que están preparadas, que demuestran que tienen algo de intención de superación intelectual, académica, de manera que no volvamos esto la feria, el festival de los que no están preparados, el festival de los incultos, pero usted dio en el clavo. Esto le funciona a Petro para hacer populismo. Esto le funciona a Petro perfecto para hacer populismo, para los votos de los indígenas. Le funciona perfecto. Y lo hace además por eso. No lo hace porque le parezca importante que un indígena llegue a un ministerio, como no le parece importante que un negro. A mí ningún negro me viene a decir qué es lo que debo hacer. Carlos Rosero. Llegar al Ministerio de la Igualdad en su momento. Felipe, a mí me parece que ni por ser blanco, ni por ser mono, ni por ser negro, ni por ser indígena, ni por tener buenos apellidos, ni nada. Está bien nombrar a gente que no tiene méritos académicos e intelectuales. Si el señor fuera mono y tuviera solamente el bachillerato, estaría diciendo exactamente lo mismo. Y creo, me da pena Luis Ernesto, me da pena con los amigos petristas que me están escribiendo, sí creo que hay indígenas preparados, indígenas profesionales, creo que hay indígenas con maestrías y hay indígenas que han salido de sus cabildos para prepararse, para estar preparados. Otra cosa es que eventualmente no sean de los partidos políticos o afines al presidente Gustavo Petro, ¿no? Sí, de acuerdo. Que puede que pero bueno, sea ya la les voy a contar. Pero empecemos por una la cosa. tesis de que los presos no son delincuentes, sino que están, perdón, Aurelio, dentro de la misma tesis que expuso el presidente Petro en la tarima de Medellín, cuando le dijeron que había subido delincuentes, dijo no son delincuentes, son personas en rehabilitación. Dentro de esa misma tesis hubiera podido nombrar, lo que pasa es que se le murió a Garavito, director del Instituto de Bienestar Familiar. No, eso es una caricatura. No es una caricatura, es que así opera Petro. Y en el contexto de esta conversación entre Garavito así opera Petro, indígena, hombre. Un líder indígena que puede que a uno no le guste el CRIC y no comparta, pero pues lamentablemente, a mi modo de ver, maravillosamente este país diverso tiene unos pero es que no estamos líderes hablando territoriales en el Cauca, sino porque no está preparado. Y qué bueno que los estén que no hoy en sean un ministerio. preparados sean premiados. Yo crecí en un mundo en el que para que a usted lo premien con un puesto tiene que prepararse y que no es lo mismo estudiar Néstor, que no estudiar. ¿qué es primero, el huevo o la gallina? El huevo o la gallina. Cuando usted ha estado históricamente excluido y marginado, es muy difícil que acceda a preparación. ¿Cómo han hecho los indígenas, los que sí han estudiado, de estas acciones afirmativas, ¿cómo han hecho lo para que permiten estudiar? Es que haya sus estudiantes indígenas, ¿cómo han hecho para estudiar en el externado? ¿Sabe por qué? Porque están haciendo parte de algún ministerio, una OTL en este gobierno. Muy bien. Porque seguramente nunca hubieran llegado a Bogotá a estudiar y a prepararse en las mejores universidades. No es cierto, Luis Ernesto. Claro que es cierto, son estudiantes míos, se lo digo porque ellos me lo cuentan. Pero si yo tuve hace 20 años también estudiantes indígenas. Los estudiantes indígenas no son de hace 6 meses. Pero eran la absoluta excepción. Hoy son la regla. Hoy hay muchas personas que vienen de provincia, son gobierno y se están formando. Bueno, que nombren a los que están estudiando. Y por eso le dio también a su presidente Petro. ¿Y por qué no nombran a los? También su presidente, Felipe, aunque no le guste, también su presidente. No, no es porque yo no voté por él y no lo reconozco como tal. No, usted no es colombiano, no vive en Colombia. No, es que no es el presidente, sino de los 11 millones que votaron por él, entre ellos usted. Luis Ernesto, dejen esa discusión, que esa es una discusión totalmente escuelera de si es su presidente o no es su presidente. Dicho que es el presidente de todos, que Felipe no votó, pues Felipe es el presidente de todos. Salgamos de ahí para él no quedarnos... Él se ha dado cuenta, ¿no? Pero bueno.
no nos quedamos en eso. Me pregunta si Serpi lo paga no ayudó, por ejemplo, también a esa movilidad. Claro que ayudó. Es que quería darle un dato a Luis Ernesto a propósito de su expresión de que son personas excluidas, que son personas marginadas. Néstor, históricamente esas comunidades, la ONIC o el CRIC, han recibido recursos del gobierno. Solo un dato de lo que han recibido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro: 405.000 millones de pesos para esas comunidades indígenas. Muy bien, vamos a contarles. Pero yo sí creo que el símbolo es importante. Yo creo que el mensaje pues es clave. Yo también estoy de acuerdo con eso. El signo es importante y valioso, claro que sí. Y es una gran cosa que Colombia tenga un ministro indígena. ¿Quién está diciendo que no hay símbolo? Es que esa no es la discusión. Muy bien. Estoy diciendo que ojalá eligieran entre los indígenas, entre otras cosas, porque le hace daño a ellos, Héctor, si me permite, le hace daño a ellos suponer que todos los indígenas solamente tienen el bachillerato. Pero no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, Néstor. Es que los cargos políticos de representación política no requieren títulos académicos. Sé que no lo requieren, pueden hacerlo. Exacto. La demostración es que están entonces eso ha pasado siempre. De 25 años y ser colombiano. Eso siempre. Un señor que se llamaba Alberto Lleras fue presidente sin haber sido profesional. Es que eso no se necesita para eso, ni para ser ministro. Es más, para ser ministro se necesita es representación, no formación, que son dos cosas distintas. Representación política, representación social, representar a alguien, representar a alguien. Cuando aquí nombraron en el pasado, por ejemplo, cuando aquí nombraron en el pasado, por ejemplo, en los gobiernos anteriores, ministros de trabajo que eran sindicalistas, nadie les pedía el PhD en Harvard, que le están pidiendo a los ministros de ahora. Al contrario, decían que era una gran cosa, que era una gran cosa que hubieran nombrado al ministro obrero. ¿Usted se acuerda de las historias del ministro obrero? Y todo el mundo aplaudía. ¿Quién le está pidiendo al señor de los indígenas, Felipe, un PhD en Harvard? Nadie. Estoy diciendo que hay unos baches del gobierno, no de la capacitación. Nadie le está diciendo que tiene que tener un doctorado en Stanford. Bueno, señor Aurelio, la última les voy a presentar noticias en segundos. Sí, los deportes aquí en Mañana Blue. Rápidamente, Aurelio. Gracias. No estoy discutiendo la representatividad de las minorías étnicas ni de otro tipo de personas y ministros campesinos, pero los hechos desmienten que los nombramientos que ha hecho el presidente Petro en el Ministerio de la Igualdad son todos erróneos. ¿Cuántos ministros de la Igualdad van? ¿Cuántos? ¿Será cuatro. Este señor será cuatro. Pues cuatro con este gobierno. Ojo. Francia Márquez, Carlos Rosero, Juan Carlos Florián. Correcto. Y todos se justificaron con los mismos argumentos que ha dado Luis Ernesto. Es que el problema no es nombrar comunidades afro, comunidades indígenas, no, es nombrar la persona que tenga la capacidad para poder conducir un ministerio de esta importancia. Es increíble que el gran ministerio, la gran novedad, el Ministerio de la Igualdad, lleve 4 ministros, porque los nombramientos han sido fallidos. Entonces, Francia Márquez realmente no hizo una buena labor. Después vino Carlos Rosero, y que duró merengue en la puerta. Perdón, Carlos Rosero, que duró lo que duró el merengue en la puerta de una escuela. Y después viene la ministra Florián, pues que terminó además cuestionado, ¿no? Salió por la puerta, que hay un fondo de por la puerta de atrás. Perdón, con Florián hay un fondo de 160.000, por favor. Hay un fondo de 160.000 millones de pesos que aparentemente destinados a contratos sin transparencia suficiente. Y ahora viene el compañero indígena Acosta. Ojalá Acosta lo haga bien, porque lo que está pasando, Luis Ernesto y Héctor, es que a diferencia de algunos ministros obreros que hubo, estos están demostrando que no saben ejercer. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que esto se coloca en contra de los que queremos defender. Porque si usted nombra afros y no funcionan, nombra indígenas y no funcionan, nombran LGBTIQ+, y no funcionan, ¿qué es lo que va quedando en la población? Que no me gusta, lo que va quedando Aurelio, es que no funcionan. Correcto. Entonces, Aurelio, esto es lo clave, mirarlo. Lo único que no me gusta de lo que usted acaba de decir, don Aurelio, es que dijo se coloca en contra. Se pone en contra, hombre, se pone en contra. Todavía existe el verbo poner, tenemos que tenerlo todavía. Antes de que ¿la colocas de sol? Antes de que coloquen las gallinas, novedades sobre el nombramiento del nuevo ministro de Igualdad. Se va a llamar Alfredo Acosta. Anuncia esta semana que se posesiona la semana entrante, antes de la visita del presidente Petro a Washington. Caterina Ávila.
Néstor, su hoja de vida fue publicada en la madrugada de esta semana en Aspirantes a la Presidencia y desde ese momento generó polémica. En primer lugar, porque Alfredo Acosta, quien lleva 14 años siendo coordinador nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, no acredita experiencia en el sector público y solo muestra que cursó bachillerato. También en 2023 fue uno de los indígenas que participó en el rescate de los hermanos Mucutuy, pero además ha generado polémica porque usuarios en redes sociales han recordado un video en el que se le observa en medio de un hecho ocurrido en el año 2012. Él aparece en medio de un momento de tensión entre un grupo de soldados del ejército y miembros de comunidades indígenas en Toribío, Cauca. En el video se observa cuando los integrantes de la fuerza pública deciden sentarse como una forma de resistencia para evitar ser expulsados de la zona, pero comuneros NASA arrastran a los uniformados para sacarlos del territorio y aparece allí el nuevo ministro de Igualdad y Equidad y se le escucha decir en el video a uno de los soldados: ¿a usted no le da vergüenza pelear por una tierra que no es suya? ¿A usted no le da vergüenza dispararle a gente inocente? Debería darle vergüenza ser soldado. Esas fueron las palabras entonces de quien ahora será ministro de Igualdad y Equidad al uniformado que no le responde y en cambio se le ve muy afectado. A pesar de todas estas críticas, el presidente Gustavo Petro ha salido a respaldar a su ministro con una publicación en su cuenta de X en la que comparte una foto de Acosta y pone en la descripción: mi nuevo ministro de la Igualdad. Claro que lo tiene que defender. 9:51 a.m. A propósito, el nuevo ministro de Igualdad, ustedes lo pueden ver en pantalla, ha sido reconocido como un muy importante líder de comunidades indígenas, no necesariamente en protestas pacíficas en el departamento del Cauca, no necesariamente en los últimos años, desde hace mucho tiempo está en el levantamiento popular. Y ese es el perfil que seguramente buscaba el presidente Petro, el que él está reconociendo con este nombramiento. Hugo Mario Palomar. Néstor, sobre este video que estamos viendo en nuestro canal de YouTube y en la aplicación de DITU, pues hay que decir que sucedió en julio del año 2012 cuando unos 100 soldados del Ejército Nacional llegaron a un cerro ubicado en la zona rural del municipio de Toribío, Cauca, para custodiar varias antenas de telecomunicaciones. Sin embargo, al notar la presencia de los militares, los indígenas NASA se molestaron y decidieron tomar por la fuerza a los uniformados para expulsarlos de este territorio. Unos 500 integrantes de la Guardia Indígena rodearon a los miembros del Ejército Nacional, destruyeron sus trincheras y sus tiendas de campaña y luego los arrastraron hasta un lugar apartado para finalmente expulsarlos de este resguardo. Así le hablaba Luis Alfredo Acosta, ahora ministro de la Igualdad, a uno de los soldados. No le da vergüenza estar disparándole a inocentes, no le da vergüenza estar defendiendo un territorio que no le pertenece, no le da vergüenza, debería sentir vergüenza de ser soldado. No fue la única protesta y el único enfrentamiento entre indígenas y ejército que lideró Luis Alfredo Acosta. Durante muchos años fue jefe de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Departamento del Cauca y estuvo al frente de varias de estas manifestaciones, Néstor.